Buenas noches, ¿me oyes? Hola, Sí, Nico. hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, va? Nico, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿cómo te fue hoy? Acabé de llegar. Me fue bien, ¿Sí? gracias a Dios. Acabé de llegar, Nico. Ah, bueno, eso está bien. No, ya apenas llevo 3 minutos lo más. Ah, Sí. y yo acabé de Em, llegar. Menos mal que usted pues nos está recordando, entonces me acuerdo. Claro, no, igual, pues yo que mando mensaje recordatorio porque a veces uno lo ve, pero uno se lo olvida, sí. Ajá, es, Sí, pues tantas cosas que uno tiene que hacer, se le olvida. sí, claro, sí, eso es normal. Ujú. No, y ahorita que yo tengo una memoria, Dios mío. Digo, voy a hacer algo y mentiras que se me olvide y no hago nada. Sí, no, a todos nos pasa, a mí también a veces me pasa. Sí, Y me tocó lo mantener la mente programada para uno acordarse. ajá, sí. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Pues bien, Nico, ahí trabajando juiciosa como siempre. Ah, bueno, bueno, eso está bien. Sí, Trabajando porque juiciosa. toca Ajá, porque ¿qué más claro, se hace? claro, toca hacerlo, si no, mejor dicho, Ajá. Sino que toca venía allá, trabajarle.
venía corriendo porque es que a mí no me gusta andar sola y menos y más con el niño en la calle, no me gusta a esta Claro, hora sí, porque pues me da miedo por el niño y eso. claro, sí, señora, obvio. Entonces venimos corriendo y le digo, hay que correr porque si nos quedamos por acá, me da miedo que por ahí nos atraque. Pero no, yo siempre igual voy con la Claro, esta hora bendición de es, Dios. claro, la protección del Señor. Oye, ¿y tú trabajas por ahí cerca de tu casa o trabajas lejos? Sí, no, es ¿Cerca? cerca. Che, me echo 5 minutos. Ah, bueno, uy, esta señora trabaja cerca, más cerca que, entonces estás más cerca que cuando trabajabas acá con los otros. Claro, sí, cerca y pues paso recogiendo al niño y todo. Entonces, Y diga, por eso a ¿panadería veces dónde me trabajas? demoro. Diga, Por ¿panadería eso me dónde demoro. trabajas? Porque Sí. es por acá arriba, bueno, donde yo vivo, hacia arriba. Por Ah, ahí cerca del centro comercial. diga, ¿panadería queda más lejos? Sí, Sí, sí. sí. ¿Cuánto más o menos te echas de la panadería hasta tu casa? No, por ahí sí como 15 minutos. Sí. Ah, Sí, bueno. ¿Y ahí cómo te hacen? ¿Te arreglan los horarios para que puedas trabajar en los dos lugares? ¿O cómo es ahí? sí. Ajá, sí, ellos me avisan, digamos, por WhatsApp. Y entonces yo Sí. ya cuadro para dónde voy y esto. Entonces yo ya miro. Ah, y tú corres los dos trabajos, ¿no? Sí. Sí, Oye, tan aunque la idea chévere. es de que yo quiero poner mi propia, digamos, tener mi propio negocio. Claro, sí, Pues esa es esa es la idea. esa es la aspiración de más de uno, sí. Poner su Sí, propio claro. negocio. Y más, por ejemplo, yo, por ejemplo, que soy como pues mamá soltera así, pues entonces pues más me conviene porque pues es así, estoy pendiente, digamos, del niño, de todo. Claro, sí, obvio, sí. Eso es una muy buena idea. Sí, pues vamos a ver, Dios proveerá, aunque pues toca esperar Claro, sí, a ver qué señora. pasa. Espera, a ver qué hace el señor, ¿no? Sí, Así es. ¿qué me tiene preparado Dios? Claro, sí, sí. Ujú. Y que, o sea, que no tienes tiempo de descanso, ¿cómo haces para descansar? Sí. Sí, yo descanso. Ah, sí. Yo hablo en los dos lados y le digo que tal día no puedo y que esto porque pues tengo que descansar. Y me dicen que sí. Ah, bueno, bueno, eso está bien, que te digan que sí puedes descansar, porque imagínate ahí cómo haces para descansar, porque vamos, si en la panadería no trabajas y vas a descansar, te llaman en el otro lado. Y ahí no hay modo, ¿no? Sí, sí, pues no, Tienes. yo como aviso, Ah, claro, sí. yo aviso con anticipación para poder descansar. Claro, sí. Sí, porque Pero pues imagínate me va cómo es. bien, gracias a Dios. Sí. ¿Y descansas entre semana o cómo es? Sí, entre semana, fines de semana no, porque pues es donde más se vende, más lleno. Claro, sí, es donde más se necesita, ¿no? Ujú, sí, Claro, sí, sí, sí. sí, eso sí. Ah, bueno, bueno. Yo aquí mamando gallos y se conectan, pero bueno, por lo que veo, hoy vamos hasta Como gordos que no. también. Dime, dime. Sí, por lo que veo como que no se quieren conectar tampoco. Pues No, si sí, quiere sí. puedes empezar, Nico. Dime, Si ¿qué quiere me dices? puedes empezar. Sí, sí, eso voy a hacer, sí. De todas maneras, pues como yo grabo la esta, entonces yo se las envío para que ellos no se pierdan del tema, ¿sí? Ah, ya. Sí, entonces yo Ah, grabo la conversación que tenemos para que ellos escuchen que lo ellos que lo puedan hablamos el ver día de hoy. después, Dime. para que ellos lo puedan escuchar después. Sí, para que lo puedan escuchar después, no se pierdan del tema, claro. Porque, sí, imagínense, si no pueden conectar. Hay uno que Sí, dice que sí nega conectarse, sí, sí, pero pues para que él reconoce que no puede. Pero entonces él sí le interesa y él nació la idea de grabarlo, ¿sí? Porque al principio pues yo no quería hacer porque no, yo digo no, ¿para qué? Sí, pero sí, ya toca porque si no, pues toca cambiarles porque pues uno entiende que de pronto llegan tarde del trabajo o algo, entonces sí, eso sí es esas verdad. cosas cuentan, sí. Y si es Especialmente lejos, que, pues llega más tarde. especialmente que si es fin de semana, apenas, Ajá, sí. exactamente. Sí, hoy el tema que tenía era sobre los mandamientos del Señor.
y hablar hoy. Sí. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablamos sobre las consecuencias del pecado, ¿no? Ajá, Del sí. pecado, que el pecado nos aleja de Dios. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de mandamientos, ¿sí? Porque Sí. resulta y pasa que los mandamientos, pues está como la clave, digamos, principal de la comunión con Dios, ¿sí? Ajá, Obviamente, pues cuando uno lee todo el Éxodo, que es el Pentateuco, que es la ley de Moisés que escribió, prácticamente todo el Éxodo son 40 capítulos y todos los capítulos están llenos de puras reglas. Reglas por allí, reglas por acá, mejor dicho, reglas por todos lados. sí. Entonces, pero los principales siempre van a ser los 10 mandamientos que son los más, digamos, importantes, ¿sí? Pero Sí. entonces toda la ley del Éxodo, ¿sí? Se resume en los 10 mandamientos, ¿sí? Sí. Entonces ahí Dios empieza a mandar estatutos, que los días de santidad, que el día de purificación, ¿sí? Que el día santo que supuestamente es el sábado, en ese Sí. tiempo, ¿sí? Que los días de Pentecostés, cosas así, que los días de la Pascua, ¿sí? Entonces, Ajá. todos esos días el Señor los resume en los 10 mandamientos. Entonces, te los voy a leer. Sí, de todas maneras, eso está en el Éxodo 20, ¿listo? Para cuando los quieras buscar. Te los voy a leer Bueno, todos aquí en general y vamos especialmente a hablar del primero, ¿sí? Hoy, el tema es el primero. Pero, sí. obviamente, la idea es ir hablando de uno por uno para uno ir mirando por qué realmente es tan importante, o sea, no romper ese mandamiento, ¿sí? Ajá. Porque entre estos 10 mandamientos hay unos que a Dios le afectan más, ¿sí? Restaurar a la persona o perdonar más que otros. Hay otros que Sí. no son tan graves, ¿sí? Aunque todos igualmente, de todas maneras, cuando uno quebranta uno de los mandamientos se mancha. Igualmente Sí. nosotros diariamente, por ahí que quebrantemos 2, 3, 4, 5 mandamientos, ¿sí? De todas maneras, como ya más sabemos que el Señor nos perdona, ¿sí? Mm, Pero es muy importante estudiarlos para que miremos por qué es tan importante cumplirlos y las debilidades, o sea, como eh, digamos, buscar la manera de evitar quebrantarlo, ¿no? Sí. sí. Entonces, normalmente los mandamientos del Señor son estos, son estos. En el Éxodo 20 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Ujú. Entonces te Amén. lo voy a leer. Entonces dice amén. Entonces, dice, Bueno, vamos desde el capítulo 1, son van del 20, del 1 al 17. Entonces ahí menciona todos los mandamientos. sí. Entonces dice, y habló Dios a todas estas palabras diciendo, bueno, ahí obviamente cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí, dio algo de mandamientos y ellos escribían en una roca, ¿no? Entonces eran Sí. dos piedras, ¿sí? Ajá. Obviamente después cuando él se baja, depende de allá, es cuando ve que el pueblo, bueno, ahí ya te comento esa parte. Bueno, ahí están en el monte de Sinaí y dio algo de mandamientos. Entonces dice, y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El Ajá. segundo, no te hagas imagen a ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sí? Ujú. Esos prácticamente son los dos que vamos a retratar hoy. Obviamente ahí sigue después el de no matarás, el de no cometer adulterio, ¿sí? Pero obviamente Sí. vamos a seguir estudiando poco a poco. Hoy vamos a estudiar esos dos primeros. Entonces, bueno, ahí después de que Moisés baja de dar los mandamientos, ¿sí? Resulta y pasa que eh, cuando Moisés sale de ahí, ¿sí? Él ve que el pueblo empieza a crear un becerro, ¿sí? Entonces, Sí. porque eso está más adelante, ¿sí? Porque después del Éxodo 20, ahí es cuando sigue las leyes sobre los esclavos, sigue sobre las leyes humanitarias, las 3 fiestas anuales, bueno, todas esas cosas que empieza a dictar Dios a Moisés, que es cuando ayuna los 40 días. Entonces, cuando Jesús te pasa que cuando Moisés baja, el pueblo empieza a construir un becerro, ¿sí? Que Sí. es como un toro, pero entonces ellos lo construyen en oro, ¿sí? En oro, Y sí. entonces resulta y pasa que ellos dicen, bueno, ese Moisés nos abandonó, ¿sí? Ese Dios nos abandonó, pues vamos a construir nuestro propio Dios. Entonces ellos construyen un becerro y se le empiezan a arrodillar al becerro, ¿sí? Después de eso, Moisés cuando baja, ¿sí? Al ver eso, pues a veces le caen las piedras, ¿sí? Y se rompen, ¿sí? Porque dice, uy, Ah, pero ¿qué pasó aquí? O sea, yo estaba ayunando 40 días para que Dios me diera las leyes,
y las cosas como teníamos que caminar con él para que él se agradara de nosotros, y yo bajo y estos construyen un becerro, ¿sí? Entonces, al de la sí. misma asombro, se le caen las tablas y rompe las tablas de piedra, ¿sí? Entonces, se le rompe las tablas de piedra y entonces ahí es donde, bueno, Moisés empieza a clamar, coge el becerro y lo rompe y lo hace pedazos. Y ahí es donde Dios, bueno, después Dios le da unas tablas para que Dios vuelva a escribir otra vez en las tablas y para que en debido caso que se vuelvan a caer, no se vuelvan a romper. ¿Sí? Ujú, Entonces, sí. bueno, acá más adelante voy a leer un texto que está en Segunda de Reyes, capítulo 17, que habla sobre los reyes de Israel, ¿sí? Y Mm, esto es muy interesante lo que vamos a hablar porque esta parte, porque muestra por qué Dios derrama tanto su ira contra la humanidad, digamos, porque pasa a veces lo de Haití, los terremotos, las enfermedades, pasa las guerras, sí, porque hay tanta guerra por allá en Israel contra los musulmanes, sí. Entonces acá Dios nos, es una explicación de por qué realmente pasa eso y es como tal pues la ira de Dios, sí. Entonces, en este texto que te voy a leer, sí, vamos a ver algo más explicativo bíblicamente de por qué Dios a veces permite esas cosas y por qué Dios, digamos, hace esas cosas, ¿sí? sí. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 16, del versículo en adelante, dice, porque los hijos de Israel pecaron. Bueno, los hijos de Israel era el pueblo de Dios, ¿no? Israel, que era de las 12 tribus, que ahí salieron todo el pueblo de Israel, que fue el que Moisés le dio las leyes, ¿sí? Entonces, cuando Moisés se Sí, baja del monte Sinaí, le da las leyes al pueblo de Israel, ¿sí? Ese pueblo de Israel fue una de las primeras personas con las cuales Dios empezó a esparcir por el mundo, porque después por medio de los profetas dice que ella se esparció por el mundo y los esparció pues por causa de su pecado. Pero después Dios, por amor a su nombre, llega y empieza otra vez a buscar a esas tribus de Israel, ¿sí? A ese pueblo suyo. Y ese pueblo suyo pues somos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? sí. Porque cuando el pueblo en ese momento se divide y se divide en varios países, ¿sí? Pues allá crean familias, hijos, y ahí empieza a crecer la descendencia, ¿sí? Entonces Ajá. supongamos que si yo estuve ahí y me fui un ejemplo, digamos que me esparcí, y entonces me fui un ejemplo, me fui para América. Entonces en América formé mi familia, ¿sí? Y mi familia nacieron mis hijos y mis hijos tuvieron hijos, entonces ahí está mi descendencia. Entonces esa descendencia se empieza a esparcir y Dios empieza a buscar toda esa descendencia, ¿sí? Ah, ya. Entonces eso es lo que sucede cuando ese pueblo de Israel. Entonces cuando Dios habla del pueblo de Israel es a nosotros los creyentes, ¿sí? Entonces cuando Ah, uno le nace creer en Dios en su corazón es porque nosotros pertenecemos a esa simiente. Esa es una de las explicaciones por las cuales uno realmente le teme a Dios, ¿sí? Y uno sí. se enamora tanto de Dios cuando Dios lo busca a uno. Entonces, Sí, bueno, eso sí es verdad. entonces en el capítulo 17, versículo 7 en adelante dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, bajo la mano del faraón de Egipto, y terminaron a dioses ajenos, y anduvieron en estatutos de las naciones de Jehová, había lanzado de delante de los hijos de Israel. Y en los estatutos hicieron los reyes de Israel. O sea, los reyes de Israel siguieron otras leyes de otros países, ¿sí? Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera y todo el collado alto, y debajo de todo árbol frondoso. Entonces hicieron imágenes de estatuas, así como de santos y cosas así de animales. Bueno, y quemaron allí incienso a todos sus lugares altos, de manera que las naciones de que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Y servían a ídolos a los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y Judá y por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo. Ahí fue cuando utilizó a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas, a Daniel, a Oseas, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo escribí en vuestros padres, que os ha enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios.
ahí vemos que hay una maldición generacional, ¿no? Porque los hijos hicieron lo mismo que los padres, sacrificaban dioses ajenos, se metían a la prostitución, cosas así. Entonces dice, sí, y desecharon sus estatutos, el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que habían prescrito para ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones y estaban alrededor de ellos, los cuales les había mandado que no hiciesen de la manera de ellas. Dejaron todos sus mandamientos de Jehová su Dios e hicieron imágenes fundadas de dos becerros y también imágenes de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. En ese tiempo Baal era un dios al que ellos le ponían esas imágenes, entonces era un dios en el que ellos creían que se movía, que controlaba todo, ¿sí? Entonces ellos hacían imágenes para ese dios y sacrificaban cosas, sacrificaban sus hijos. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, ¿sí? Y dieron adivinaciones y agüeros. Adivinaciones y agüeros se refiere a eso, por ejemplo, brujería o hechicería, o cuando antes uno no creía en Dios. Por ejemplo, a mí, yo casi nunca fui a eso, pero por ejemplo, mi familia cuando no creían, iban por allá que donde el hermano yo no sé qué, que donde no sé cuánto, algo que te pasó la otra vez con ese tipo, ¿te acuerdas? Que te sí, quitó sí, todo el sí. dinero y que el entierro, eso es lo que se refiere el Señor cuando se practica Ajá, la hechicería y los agüeros, ¿sí? sí, Entonces se entregaron, pero en ese tiempo, pues como no conocíamos de Dios, pues uno hacía esas cosas, ¿sí? Pero a pesar exactamente. de todo, a pesar de todo, el pueblo de Israel sabía que no debían hacer eso, y aún así lo hicieron. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y provocándole su ira. Entonces, por lo tanto, se airó de gran manera contra Israel, que quitó delante de su rostro y no quedó ni una sola tribu de Judá. Mas aún así, Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho el derecho de Jehová y toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó a manos de los saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó Israel de la casa de David, y ellos hicieron el rey a Jeroboam, hijo de Nadab, y a Jeroboam se apartó de Israel en pos de Jehová, y cometer gran pecado. ¿Sí? Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que Jeroboam les hizo sin apartarse de ellos. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo Israel, como obviamente los reyes son los que controlan todo, en ese tiempo es como el día ver el presidente, ¿sí? Ajá, Entonces el rey que hacía, imponía al pueblo a que sacrificaran a dioses ajenos, a que me quemaran a sus niños, a que hicieran todos esos pecados. Y el pueblo hacía algo. Entonces dice, hasta que Jehová quitó de Israel de delante de su rostro, como lo había dicho en medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria hasta el día de hoy. Por eso, esta es una de las explicaciones por cuál hay tanta guerra en Asiria, contra Irak y contra todos ellos. Porque allá se encuentra el terreno de Israel, parte de la descendencia del Señor. Entonces, ¿qué sí, pasa? Allá, pues, de tanta guerra, pues, los asirios son como ver esos, algo tipo, algo similar a las cruzadas o algo así. Entonces esos tipos son soldados militares que van destruyendo ciudades y acabando, ¿sí? Por causa del pecado. Entonces en ese ajá, tiempo fue lo que pasó. Ya acá más adelante habla sobre que Siria se lo llevaron para Siria, el rey, los pusieron como esclavos y algunos los mataban. Entonces es como la ira de Dios en contra del pueblo por causa del pecado. Entonces, esa es una de las razones por la cual a veces el Señor permite tantas cosas en el mundo, ¿no? Y a ajá, veces uno diría, no, es que Dios es injusto, Dios tal cosa, Dios porque permite que mueran tantos niños, tantas cosas, y no es porque Dios sea malo, sino que está haciendo justicia. Es porque sabe que son exacto, personas que hacen lo malo, ¿sí? Entonces a las personas que hacen lo malo, cuando no se arrepienten, Dios tiene que quitarle la vida, porque si no, entonces siguen haciendo brujería los demás, cometiendo exactamente. homicidios, falsos positivos, cosas así. Entonces vamos a Ajá, leer acá más adelante en Ezequiel 23, del 22 en adelante. Este Ezequiel es uno de los profetas que se usaba, que habíamos mencionado anteriormente, que hablaba al pueblo de Israel para que le hablara de que se arrepintieran. Entonces, cuando uno lee Ezequiel, ahí habla mucho del arrepentimiento, de que Ezequiel era el profeta que Dios hablaba y decía, así es el Señor, ¿sí? Entonces les hablaba que se apartaran de sus malos caminos, que Dios iba a perdonar, que Dios iba a hacer un nuevo pueblo, ¿sí? Y sí, olvidaré todas sus malas acciones, que decía el Señor. Pero ellos aún así no hacían caso y seguían haciendo lo malo delante de sus ojos y se apartaban de él. Y pues Dios, ahí es cuando Dios mandaba la ira.
Y eso es algo parecido a lo que dice el Apocalipsis, porque el Apocalipsis dice que al final de los últimos tiempos, cuando aparece la bestia y todas las señales que dice la Biblia se cumplen, dice que muchos aún así crujirán sus dientes de la rabia y de la ira. Ver que todo esto fue verdad, ¿sí? Odiarán a Dios, lo maldecirán y servirán a la bestia, ¿sí? Entonces mira sí, qué tan malo es el corazón de nosotros los hombres, ¿no? Por eso es tan ajá, importante uno mantenerse en presencia de Dios. Entonces, bueno, Ezequiel 23, vamos a leer del 22 en adelante hasta el 46, versículo 46, ¿sí? Entonces vamos a leer rápidamente ahí, te voy a leer. Dice, por lo tanto, bueno, a Ogiva era, simbolizaba a Judá y simbolizaba a Israel y a Jerusalén, sino que el Señor le puso a Ogiva, de una dramatización que le puso a Ezequiel para explicar más fácil lo que Ezequiel tenía que decir. Entonces el Señor empezó a llamar a Ogiva, ¿sí? Y dice, ajá, así ha dicho el Señor, he aquí que yo voy a suscitaré contra ti y tus amantes y los cuales se hastió tu alma, ¿sí? Y les haré venir contra ti alrededor. Y los de Babilonia y todos los caldeos de Pocot, de Soa y de Coa y todos los de Asiria, de ellos jóvenes codiciables, gobernadores, capitanes notables, varones de renombre y que montan caballo y todos ellos. Y vendrán contra ti carros, carretas, ruedas y multitud de pueblos escudeos, paveses y yelmos podrán contra ti al derrotor. Y yo pondré delante de ellos juicio por sus leyes de juzgarán. ¿Sí? Les dice, y pondré mi celo contra ti, procederán contigo con furor, ¿sí? Te quitarán tu nariz y tu oreja, y lo que te quitare caerá a espada. Ellos tomarán tus hijos y tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Remanente que es personas, digamos, sobrevivientes, ¿sí? O personas, digamos, sobrevivientes de su misma descendencia. Entonces, a su remanente también hasta los consumirá por fuego. O sea, significa que lo que Dios planea era acabar con toda la descendencia de todas esas personas que pecaban contra él. Y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos tus adornos y tu hermosura. Haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más de ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque el Señor menciona tanto a Egipto y dice que lo sacó de la tierra de Egipto. Porque en el Génesis, al principio, cuando empieza la Biblia, sale, digamos, Abraham, y Dios se hace el mejor amigo de Abraham, porque Abraham fue, o sea, no ha habido ningún hombre que tuviera tanta fe como Abraham. Entonces Dios fue el mejor amigo de Abraham, ¿sí? Y de Abraham tiene a su hijo Isaac. Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Y de Jacob salen las 12 tribus de Israel, que ahí es donde empieza a salir todo el pueblo de Dios, que es la descendencia de Abraham. ¿Sí? Entonces ese pueblo de Dios que pasó, salieron las 12 tribus, pero salieron los dos hermanos, o sea, son 12 hermanos, ¿sí? Pues entonces ahí es cuando pasa algo de José, no sé si alguna vez has escuchado la historia de José que lo llevaron a Egipto, ¿sí? Y que lo metieron a la cárcel, y que una sí, mujer lo fue a provocar, y que él no, ajá, lo culparon de violador, ¿sí? A José. Entonces él sí, era parte de una de las 12 tribus. Entonces él era uno de los hermanos que los otros 11 hermanos lo vendieron, ¿sí? Y después, sí, cuando José pasa por todo ese procedimiento y luego se vuelve el segundo al mando de Egipto, ¿sí? Que esa fue la recompensa de Dios por todo el sufrimiento que sufrió, y vienen los ajá, hermanos y piden comida. Entonces cuando los hermanos están allí, ellos se quedan allí, ¿sí? José y todos se quedan viviendo en Egipto. Y allí empieza a crecer la descendencia durante casi 400 años. Entonces, 400 años después, Jehová tiene que mandar, o sea, Dios tiene que levantar a un profeta para sacarlos de allí. Y ese profeta fue Moisés. Entonces, Moisés tiene que ayunar 40 días para meterse en comunión con Dios y ir hasta el pueblo hasta Egipto y sacar al pueblo de Israel de allí. Entonces, por eso es que sí, Dios dice, de la tierra de Egipto, de donde te saqué, ¿sí? Porque allá el pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Entonces, Dios lo que hizo fue utilizar a Moisés para sacar a su pueblo de allí, de la esclavitud de Egipto, ¿sí? sí, Entonces dice, haré cesar de ti tu lujuria, bueno, digo, todo de Egipto, porque así ha dicho el Señor, he aquí yo entrego en la mano de aquellos que aborreciste, de la mano de aquellos los cuales te hastió tu alma, los cuales procedieron contigo en odio y tomaron todo el fruto de tu labor y te dejaron desnuda y descubierta. Y te descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, de tu lujuria y de tu prostitución. Sí,
ahí está jugando a Jerusalén, al pueblo de Israel. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con los cuales te contaminaste de tus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues postré su cáliz en tu mano. Y así de hecho el Señor Dios. Beberás del hondo y el ancho cáliz de tu hermano, que es la gran capacidad en ti, en ti se montarán las naciones y se encarnecerán, ¿sí? Será llena de embriaguez y de dolor por la cáliz de la soledad y la desolación de la cáliz de su hermana de Samaria. Y beberán pues y lo agotarán y quebrarás tus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo te he hablado, dice Jehová el Señor. Por lo tanto, así dicho Jehová el Señor, por cuanto te olvidaste de mí y me has echado tras tus espadas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, dijo Ezequiel, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Agoya y a Aholiba? Agoya era Israel y Aholiba era Jerusalén, que era donde está el pueblo de Dios. Y les denunciarás tus abominaciones, porque han adulterado y así sangre sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún así los hijos habían dado luz para que me hicieran pasar por fuego, quemándolos. Aún a esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día. O sea, el santuario significa el templo del Señor, o sea, el templo que construyó Salomón, ¿sí? Que ella Sí, construyó el templo para el Señor. Entonces, dentro del templo ellos metieron cabras, metieron ídolos de cuernos, sí. Entonces contaminaban el templo del Señor. Pues haciendo sacrificio a sus hijos y a sus ídolos, o sea, quemaban a sus hijos para sacrificar a esos dioses, ¿sí? Entraban en mi santuario y en el mismo día para contaminarlo, y he aquí que así hicieron por medio de mi casa. Además, evadieron por los hombres que viniesen lejos, los cuales habían sido enviados mensajeros, y he aquí vinieron, y por amor a ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te atreviste con adornos. ¿Sí? Y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada la mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó allá la voz de compañía que se azogaba con ella. Y con los varones de la gente común fueron traídos los cebedeos, ¿sí? Del desierto, y pusieron pulseras en manos de y las bellas coronas sobre sus cabezas. Listo. Entonces, bueno, ahí fue donde, que, bueno, ya llegamos hasta ahí. Esos fueron prácticamente todos los pecados que todos ellos cometían, ¿sí? Por eso Dios mandaba su ira. Por eso a veces, pues, hay gente que le pasan cosas y dice, bueno, a mí me pasó esto, se me murió mi esposo, mis hermanos, o me están haciendo esto, o todo me sale mal, y hay gente que se pregunta por qué, ¿sí? Y hay sí. veces que pasa dos cosas, o es porque Dios está llamando su atención, y al mismo tiempo porque también es consecuencia del pecado que ellos cometen. Entonces, por eso, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que mantener alejados de los ídolos, de la idolatría, ¿sí? De creer en otras cosas que no sean de parte de Dios, por ejemplo, como el cosmos, los astrónomos, o los astros, o cosas así, porque son cosas que a Dios no le gustan. Y cuando uno, conociendo la palabra de Dios, cree en esas cosas, le va más mal a uno que a una persona que no conoce de Dios, porque nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. En cambio, que la persona que no conoce de Dios no sabe lo que tiene que hacer. Ella no sabe que ir a donde un brujo está mal, ¿sí? Ellos piensan que está bien, ¿ves? Ujú. Entonces eso es como prácticamente resumido, eh, ya, como digamos, resumido como el mensaje, ¿no? Entonces no sé tú qué opinas o qué piensas de todo eso que hemos hablado. Te lo voy a ir así rapiditamente porque es como largo, entonces traté de explicarte lo mejor que pude. Sí, no, 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 sí, yo la entendí, la tengo súper claro porque siempre yo me vi esa película que usted dice que donde está José, que lo vendieron los hermanos para a los esclavos. Sí, yo vi todo eso, yo me lo he visto, Qué yo me lo bueno, he sí. visto y sí, a mí me gusta mucho ver esas cosas de la Biblia, me encanta ver, Ujú. porque pues Y
ahí le enseña a uno cositas de que si ve, igual la traición viene pues de, imagínate, de muchos años, porque Viene, imagínate, viene la traición de los propios hermanos, como traicionaba al propio hermano vendiéndolo. imagínate. Y no solo eso, lo más terrible es que el pueblo de Israel o los hijos de Dios cogían y sacrificaban a sus hijos, o sea, cogían, es como tú coger a tu hijo y echarlo por allá en un fuego para que sacrificara a un dios de acera, ¿sí? O Sí, sea, llegaron hasta ese punto, o sea, era tan, sí, no. yo creo, yo no sé cómo era que había tanta crueldad para hacer eso, ¿sí? Sí, O antes había sea, mucha crueldad, ahorita es que hay como que menos. gracias a la misericordia de Dios, sí, pero mira que hoy en día se ve eso, hoy en día dentro del ocultismo se ve eso, lo que pasa es que eso no lo publican y lo dicen porque no les conviene, ¿no? Ajá, Pero sí, dentro del sí. ocultismo se ve eso, sí, eso todavía se ve, sí. Por ejemplo, los satanistas sacrifican niños, y para ellos más aún un sacrificio mayor es que una mujer esté embarazada y sacarle el bebé, sí, y Sí. sacrificarlo a Satanás. Eso es, eso es Mm. terrible, sí. Por ejemplo, ahorita que llega el Halloween, dicen que por eso ya, digamos, como se sabe que es el día del Halloween y eso, pues ya se preparan, digamos, bueno, las personas que les gusta, digamos, por ejemplo, con los gaticos y como usted dice, con los niños también, porque pues como ellos Sí, son inocentes, son puros, son niños que pues no tienen pues como conciencia porque ellos no saben qué es lo malo. Entonces, sí. por eso es que sacrifican a los niños o a los animales. Eso es como la idea que les implanta Satanás, que ellos sacrifican a los niños o los animales, pero realmente Satanás no lo hace por ser adorado, sino Satanás lo hace porque él odia a los niños y a las mujeres. Entonces, ¿él qué hace? Coge su ejército y lo engaña y dice, si me adoras sacrificando un niño o un animal, pues yo te daré potestad o te daré dinero, y Satanás enriquece a su gente, a sus satanistas. Sí, Por eso un satanista tiene mucho dinero y mucha cosa, los brujos tienen mucha plata, por esa razón. Pero realmente la intención no es de él no ser adorado, sino porque él odia a los niños, porque él sabe que Dios por medio de un niño, como estamos hablando la vez pasada, él cumple el propósito de Dios. Por eso fue el sueño que te pasó a ti, ¿ves? Porque te sí. enseñaste, porque él odia a los niños, porque él tiene miedo de lo que Dios puede hacer con los niños. Y segundo, ¿por qué? Porque Dios por medio de un niño puede llegar a hacer muchas cosas que no hizo con uno. Entonces a él no le conviene. Entonces por eso él busca la manera de lo posible de acabar con los niños. Él odia a los niños. Espectacular. El odio que tiene con los niños es impresionante. Y a la familia. Ay, no, yo sí oro mucho por mi hijo, Dios mío, yo sí, no, yo oro mucho por él, porque pues a mí sí me da miedo y por eso es que yo soy como tan sobreprotectora con Adrián Claro, sí. y, Por eso y es, yo oro sí. mucho por él, yo sí oro mucho porque pues Dios Es, proveerá, él es el único que sabe para qué tendrá mi hijo, pero pues yo sé que son cosas, si Dios lo tiene a donde lo tiene es porque lo tiene para grandes cosas. Pero pues sí, yo le pido mucho a mi Diosito que pues que me lo cuide, mientras cuando yo no esté con él, que me lo proteja pues de todo mal, porque ahorita tanto que violan a los niños y eso, no, claro, a mí me da exactamente. miedo eso, me da mucho pánico de esas cosas, que pronto Sí, me por le eso no hagan. es bueno, por eso no es bueno salir ese día para nada. Así, no, que voy a vestir a mi hijo de fresita o tal cosa. Nada, nada de esas cosas, porque No, Nico, a tú mí no sacas me a tu gusta hijo ese eso. día, o cualquier persona que saque a su niño ese día, uy, pues has dicho, los que han sobrevivido ahorita de puro milagro. Porque obviamente No, yo no puedo yo encontrar los sí, niños. yo la Pero verdad sí salgo. ¿Cómo? sí, lo que pasa es que te iba a contar que una vez yo miraba un video de una satanista, sí, que ella misma lo contó, sí, y ella decía, nosotros hacemos rito a Satanás, y cualquier niño que salga ese día, sí, vaya, eso ya es parte del rito, con que los vista de fresita, los vista de lo que sea, no me acuerdo si una vez yo te envié ese video, y ella habla, y empieza a hablar y decir que así tú vistas ese día a ese niño, tú llegas a salir, estás haciendo un sacrificio a Satanás, sin saber que estás haciendo un sacrificio a Satanás. Dicen que no, que ese es el día de los niños, que se van a pedir dulce y salen dicen que no. Con el hecho de que tú sacas a tu hijo, tú te disfraces y sacas, estás haciendo un rito a Satanás. Mm, Entonces, la por eso es que verdad, después, y ellos mismos lo decían, poco yo. Entonces, ella misma lo decía ya, por eso, por esas muchas razones por las cuales después de que ese día la gente dice, no, es que no pasó nada, sí, pero después ya los niños se enferman, aparecen con síndromes, crecen que homosexuales, o crecen que con debilidades extrañas, o con ira, o crecen en las drogas. Es por esa razón, porque por el simple hecho de haber participado en ese día, ya se les mete una maldición. Por solo haber salido a participar en el rito de pedir dulces.
No me refiero a que salga a la calle, no, sino participar en ese rito satánico. Sí. No, yo sí, la verdad, desde que nació mi hijo, él no sabe que es un disfraz ni me ve una foto con el niño disfrazado, nada de eso, porque a mí no me gusta. Qué Desde bueno, que el sí. niño nació, nunca, o sea, yo nunca lo he disfrazado a él para nada. Y que hay que sacarlo dulce, le digo, a que pida dulce, le digo, no, yo voy y le compro unos dulces a la tienda y se los trae, que se los coman mirando televisión o mirando muñecos, jugando con sus juguetes, y sé que lo tengo más seguro en la casa que en la calle, y yo no lo saco, le digo, para ir dulce, yo no le veo sentido de pedirle dulce a un niño, ¿sabes? Uno le puede comprar el dulce y se lo da y ya. Pero Y sí, yo igual sí, le tengo prohibido al niño porque ahorita que se le ofrecen dulces a los niños, pues porque como ellos se emboban por los dulces, los regalos, y yo claro, le digo sí, a Adrián, no señor, usted le ofrecen regalos dulces, dígale que no, porque para eso su papá y yo trabajamos duro para darle a usted todo lo que usted tiene, su juguete, que su ropa, que sí, para todo, entonces usted no tiene por qué recibir a nadie. Yo siempre claro, estoy con él. claro, exactamente, porque sí, claro, tú lo encierras y, o digamos un ejemplo, que compras unos dulces ahí como para que el niño, porque hay veces que ellos también sienten como la, la tristeza, ¿no? De ver que hay tantos niños allá afuera Exactamente. disfrazados y el niño diga que no, y yo por qué no, pero porque no entiende, ¿no? Sí, entonces tú puedes como para tapar eso, pues claro, tú por aparte lo encierras y le compras tu dulce y ya, listo, y ahí en la No, casa y ya. aunque él ya entiende, Nico, yo le hablo, yo le digo, mire, Adrián Esteban, si yo te disfrazo, o sea, yo lo puedo disfrazar. Digo, pero si yo te disfrazo, a Diosito no le gustan los niños así. No, o sea, él, para usted, para los ojos de Dios, usted es perfecto tal como es, no necesita disfrazarse ni nada de esas cosas, porque a Dios no le Exacto. agrada. Todo eso es de Satanás, del enemigo, del diablo, eso es malo. Y él ya sabe, él ve algo así, dice, uy, mamá, mire ese monstruo, eso debe ser del diablo, dice, porque es horrible, y ya sabe. En cambio, él ve Sí, cosas bonitas, eso sí es de Dios porque eso es muy bonito, se ve para un angelito, eso sí debe ser de Dios. Yo, bueno, ya sabe más o menos, pero porque yo le ya explico a tienen, él. sí que saber explicar, ¿no? Porque de todas Sí, maneras, pues, como ellos son niños, entonces toca hablarle como niño, sí, sí, no sí, como sí, sí, adulto, toca. porque no, pues, se puede, ajá, toca hablarle como niño. No, yo le explico a él y mire que como que sí, él ya entiende y eso, y a veces se pone a veces como todo rebelde conmigo, como que son etapas de ellos y se pone rebelde.